Dixo presenta Moisés Polishuk. Dixo is back. Amigas, amigos, un gusto estar con ustedes el día de hoy en una entrevista más en el podcast. Quiero decirles que estoy muy emocionado porque aquí se hace una especie de crossover. Estoy ni más ni menos que con el creador de otro podcast, mi querido amigo Luis García. Fíjense que Luis García es un especialista en restauración de audio digital y producción musical. Estudió guitarra y técnico instrumentista en la Facultad de Música de la UNAM y desde 2014 trabaja para la Fonoteca Nacional en la Dirección de Promoción y Difusión del Sonido. Él ha restaurado registros de Pavarotti, de la Orquesta Sinfónica Nacional, de testimonios zapatistas de los veteranos del Ejército Libertador del Sur y música indígena y mestiza tradicional consideradas como Memoria del Mundo por la UNESCO. Y bueno, en 2019 consolida su casa productora que se llama Gorila Producción y gana el premio a el productor del año y mejor mezclador de género alternativo en la segunda entrega de Los Oídos de Oro. Algunas de sus producciones han alcanzado el número 1 en ventas para Apple en España, en México, en Colombia, Ecuador y Perú. Y bueno, ha impartido múltiples conferencias para la rama internacional de la Audio Engineering Society y obviamente diversas universidades. En 2021 trabajó para Earthlink Project del SETI. Este instituto es la dependencia de la NASA que fue fundada por ni más ni menos que Carl Sagan y la doctora en astrofísica Jill Tarter, que se dedican a investigar si hay vida en otros planetas. Se desempeñó como ingeniero de mezcla en un fonograma que contiene diversos cantos del mundo y la obra fue enviada a la Luna en un disco de níquel con nanosurco. Estas voces son testimonio de nuestra civilización para futuras generaciones y colonias espaciales. La grabación también se encuentra en formato digital y es actualmente albergada por la Estación Internacional Espacial. Y bueno, actualmente es impulsor y pionero de nuevas técnicas de mezcla y producción musical en audio inmersivo, principalmente en la tecnología Dolby Atmos. Además de realizar proyectos museográficos de audioguías para la Capilla Sixtina en el Vaticano y sus réplicas en diferentes países. Y bueno, podría seguir, porque también quiero decirles que he vivido con él distintas experiencias. Puedo decirles, sin duda, que tuve el gusto de ser invitado a su propio podcast también. Puedo decirles que si lo encuentran, es una mezcla verdaderamente de increíble humildad y muy alta especialidad, pero sobre todo, y yo por lo menos me siento muy emocionado y no es parte de su currículum, por supuesto, pero yo lo tengo que decir, me siento muy orgulloso de ser parte de sus amistades. Quiero también decirles que la producción de este episodio, pues tenía que ser hecha precisamente por el mismo invitado. Luis, qué gusto tenerte el día de hoy con nosotros en el podcast. Querido Moisés, qué gusto saludarte, qué honor que me hayas invitado. La verdad, yo soy muy fan de ti desde hace varios años. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a tu auditorio que presta sus orejas para escucharnos. Gracias, Luis. Oye, Luis, bueno, he hablado y un tantito nada más de ti, pero ahora platícame algo que la gente no sepa de Luis García. Bueno, toda la parte profesional es muy pública porque pues estoy también trabajando y colaborando con la Fonoteca Nacional desde hace 10 años. Originalmente en el Departamento de Promoción y Difusión de Sonido, pero también en la Dirección de Tecnologías de la Información y Sistemas de Audio Digital. Entonces, toda mi trayectoria profesional está abierta al público y se puede consultar, pero ya en la parte personal y no tan pública, más privada, puedo decir que durante 10 años fui ciclista, me encanta la bici, me encanta la historia y recientemente me he sentido muy atraído hacia las neurociencias. Digo, todo esto de manera amateur, pero es algo que me gusta mucho. Pues mira, entrando en materia, la música, el sonido, es uno de nuestros 5 sentidos. Yo no voy a ponerle prioridades a los sentidos, pero indiscutiblemente tal vez es el que nos provoca de una u otra manera
emoción y mucho de lo que recordamos lo recordamos por los sonidos. Entonces, para mí es muy importante que nos platiques de tu inicio en la industria musical. ¿Qué es la industria musical? ¿Qué aporta a la sociedad? ¿Para qué sirve? Bueno, primero tal vez habría que definir brevemente qué es música. La música es el arte de los sonidos, los silencios y los ruidos organizados en el tiempo, la frecuencia, la tonalidad y la dinámica. Básicamente, ¿no? Ahora, la industria musical es un sector económico que gira en torno a la creación y comercialización de música, en donde obviamente participan empresas, organizaciones y profesionales como músicos, productores, ingenieros de grabación, mezcla, mastering, lauderos, mercadólogos, comunicólogos, transportistas, abogados, estaciones de radio, desarrolladores de tecnología y bueno, un larguísimo, etcétera, ¿no? Es un mundo gigantesco y es una industria grande. Yo empecé en la industria musical de manera muy simple y muy sencilla y muy chamaco, por ahí de los 12 años. Mi papá y mi mamá me compraron una guitarra eléctrica. Yo me incorporé a una banda de músicos más grandes que yo de edad. Aprendí mucho de ellos porque eran más capaces como músicos y en algún momento tocamos en una guerra de bandas. La final se celebró en un emblemático lugar que era semillero del rock en México, que se llamaba Rocotitlán. De ahí salieron bandas como Café Tacuba, Caifanes, Alex Intec. Ahí tocaba, por supuesto, el Tri, Kenny Los Eléctricos y todas estas bandas legendarias, ¿no? Bueno, creo que ese fue mi primer acercamiento a la industria de la música, ¿no? Porque si bien fue un acercamiento modesto y muy sencillo, ahí en esa final de esa guerra de bandas en Rocotitlán, a los 12 años, conocí a un colega que después se convertiría en mi amigo, Jesús Bustamante, y que en ese entonces recién había heredado trágicamente un estudio de su papá. Su papá era compositor. Jesús también tenía entre 12 y 14 años, era el único músico de la familia. Hereda este espacio, este estudio, a medio construir, a medio desarrollar. Este estudio estaba en Coyoacán. Y me invita a colaborar con él y a hacer música. Y bueno, pues éramos dos chavitos de 13 años con un estudio, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año, ¿no? Esa fue mi escuela. No había escuelas de producción musical, no había escuelas de ingeniería en audio, o las pocas que había eran inaccesibles, carísimas, ¿no? Entonces realmente esa fue mi escuela, ahí fueron mis primeros pasos y ahí fueron mis inicios en la industria de la música. Qué interesante, Luis. Y bueno, mira, este camino que tú has recorrido seguramente lo han recorrido otros. Algunos se han quedado en el camino y otros como tú. Y amigos, no lo digo porque sea mi cuate, ¿eh? Luis es una de las autoridades a nivel mundial en esto. Y obviamente, pues hay una gama de diferenciaciones, ¿no? Lo hemos hablado. Hay aquel que tal vez se juntó con un actor o un músico o un cantante muy connotado y le tocó producir la parte musical a esa persona y se volvió celebridad, no porque sea bueno lo que hizo, sino porque lo jaló el éxito de algún artista. En tu caso, es exactamente al revés. Tú has producido y logrado hacer que alguien sea artista con lo que tú haces. ¿Qué hace a tu oferta diferente a otras empresas que ofrecen servicios de producción musical? Creo que primero hay que aclarar para todos los que nos escuchan el perfil del productor musical. Lo mínimo indispensable que hay que tener para ser productor musical. Hay muchas actividades que se desprenden a partir de esto, pero el productor musical, su función es agarrar una idea que habita etérea en la cabeza de un artista o de un empresario o de una disquera o de un cliente, por así decirle mejor. Y esta idea, convertirla en un fonograma o en algunos casos en un concierto o en un show, ¿no? Yo me dedico principalmente a hacer discos, pero también he hecho conciertos y también ahí está el papel del productor musical. Puede ser incluso de una marca, por ejemplo, que necesita música para su campaña. La agencia te explica la idea que tienen, entonces tú la tienes que convertir en una grabación que se va a utilizar y que se va a convertir en un producto. Por eso somos productores. Este proceso de conversión requiere de varios saberes, de varios conocimientos. El primero, y tal vez el más importante, es el del criterio y el liderazgo. Esa es la primera cualidad que un productor musical tiene que tener, porque tú te encargas de guiar al artista para que esta conversión suceda.
El segundo tiene que ver más con los aspectos artísticos del productor. Hay que saber música, preferentemente dominar uno o más instrumentos, pero principalmente saber teoría musical y armonía. La armonía es para mí la herramienta principal para hacer un buen arreglo, y un buen arreglo es la base de todo. Ves que en la arquitectura y en la construcción y en la obra dicen que hay que cavar profundo para construir alto. Precisamente el arreglo es el cimiento. Tercero, por lo general hay que tener conocimientos avanzados de ingeniería en audio, hay que saber programación MIDI, teoría de audio digital, mínimo el teorema de Nyquist o Nyquist, como le digan, bases de ingeniería en electrónica y acústica, porque viene la parte ya de desarrollar maquetas y hacer grabaciones que te permitan visualizar la producción completa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se usa mucho una técnica que se llama síntesis, que tiene que ver justo con este modelaje de formas de onda. Para eso, algunos tienen conocimiento de Fourier, algunos saben síntesis modular, aditiva, granular, etcétera, etcétera, ¿no? Después de eso, viene la grabación. Esta etapa es muy delicada porque en ella radica la captura de todas las fuentes sonoras que se van a tratar digitalmente. Hay que tener conocimiento muy amplio de microfonía y una clara perspectiva de cómo los micrófonos interactúan con la acústica, con el instrumento y con el equipo electrónico al que están conectados para sacarle el provecho a todas las posibilidades que esto ofrece. Después viene la postproducción, la mezcla, que es a grandes rasgos el balance tonal, tímbrico y dinámico de todos los elementos que se grabaron. Ese es el proceso tal vez más complicado y es el proceso que tiene más reflector. Los mezcladores siempre son como muy aplaudidos y son los que se ganan los Grammys y son los que cobran muy caro y son los rockstars de la industria, y los masterizadores, que son los que estandarizan el entregable final, ¿no? Todo esto se tiene que comunicar a cada profesional que interviene en el proceso. Entonces también el productor es líder, psicólogo, administrador, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Además, tu entregable tiene que sonar bien. Todo esto que te estoy explicando es lo mínimo indispensable. Esto no es un diferenciador. Esto no te hace un buen productor. Esto te hace productor. Ok. ¿Cuál es el diferenciador? El productor mismo. La cosa de este negocio es muy particular porque como productor tú vendes lo que eres y los clientes que se acercan a ti no se acercan porque vas a sonar bien. Eso ya está por default. Eso no es una ventaja competitiva. No se acercan porque les vas a dar un buen trato, un trato amable. Eso ya prácticamente en cualquier negocio pues es forzoso, ¿no? O sea, no es una ventaja que te traten bien, no es una ventaja que te den buenos entregables. Eso es forzoso. La ventaja competitiva del productor es quién es, cómo ve la vida, cómo ve la música, la capacidad de entrar en empatía con el proyecto del artista y cómo este artista puede entrar en resonancia con el trabajo del productor. Esa es la diferenciación y por eso hay un productor para cada tipo de cliente. Y mira, yo lo que me quedo de esto es que le estás poniendo un peso muy importante a la química del productor con el cliente. Eso es todo. O sea que todo lo que nos acabas de decir que hace un productor podría verse afectado, que son cuestiones muy cuantitativas y concretas por el hecho de no llevarse bien con un cliente. Radicalmente. O sea, la química, la sinergia que el productor hace con el artista, eso es todo. La capacidad que tiene para entrar en empatía con el cliente, con la disquera, con el artista y con todos estos factores y con los proveedores también, eso es lo que hace diferente al productor. Es lo más importante. O sea que no basta con toda la parte formal, vamos a llamarle, de productor. Tienes que pues, ser amiguero, de sangre ligera. Tienes que ser querido por la industria. Y bueno, miren amigos, yo hago un paréntesis acá. La verdad es que con el tiempo que llevo de conocer a Luis me ha invitado a su mundo. Y parte de ese mundo es una expo muy sofisticada. Vamos, ¿cómo los puedo decir? Los que saben de esto duermen para entrar ahí, hacen fila normalmente en el World Trade Center de la Ciudad de México, ahí en Insurgentes. Y de pronto, pues digo, yo llegué ahí y ya estaba esperándome mi querido Luis abajo con unos pases súper impresionantes que me permitían subir así como al Olimpo. O sea que las escaleras eléctricas te llevan hasta la parte a donde ya solo entran los que saben. Y no, déjate los que saben. Luis era llamado por las compañías musicales que producen los micrófonos, el famoso Dolby Atmos de ciertas organizaciones que se especializan en varias cosas con esto, y nos sentó a escuchar cosas así súper impresionantes que se puede
transmitir a tus propios auriculares que tienes en la cabeza ahorita, que es algo impresionante, empaquetar toda esa información para poder sentir que está pasando un avión por encima de ti, cosas que solamente pude entender cuando Luis me educó en esa ocasión para entenderlas. Y él era el que estaba, pues la marca deseaba que Luis externara su opinión. O sea, es un verdadero líder de opinión en su industria. Y aprovechando esto, te pregunto, obviamente ya nos dijiste la diferenciación, pero particularmente yo siento que en tu industria musical, al ser tan creativa, da pie a falsos profetas, déjame llamarles así. Sí. ¿Qué puedes comentar a los clientes que deseen tener servicios de producción digital para no caer en servicios de mala muerte? Híjole. Mira, por supuesto que, como decías, hay productores, hay profesionales que tuvieron la suerte de estar en el lugar correcto, con las personas correctas y la actitud para aprovechar la oportunidad. Sin embargo, no tienen consistencia. Mira, recientemente, en enero del 2024 de este año, empecé a trabajar con una cliente y me dice, oye, mira, yo quiero que me mezcles, etcétera, etcétera. Perfecto. Y me platicaba de su experiencia con productores pasados y me decía, no, bueno, es que me produjo un productor reconocidísimo que trabajó con tales bandas internacionales, ¿no? Y no, hombre, era súper drogadicto, súper impuntual, secuestró mi trabajo durante 2 años, me amenazaba, me gaslighteaba, me chantajeó emocionalmente, me destruyó, y así sucede con varios. O sea, no es la primera vez que me llegan clientes con este tipo de experiencias. En el peor de los casos, su disco ni siquiera termina sonando bien. En este caso, era un disco espectacular. O sea, al final yo le dije, bueno, por lo menos suena increíble tu producción, ¿no? Bueno, es consistencia lo que hay que buscar en un productor. Un profesional que constantemente entrega buenos resultados a sus clientes sin convertirse en un problema. Por otro lado, te doy otro ejemplo. En la parte educativa, ahora con este nacimiento de nuevas tecnologías, sobre todo en el ramo inmersivo, las escuelas se están sumando a certificar y a dar cursos y cursos y cursos. En primera, con maestros que jamás han trabajado en esta tecnología, que solamente se han capacitado de manual, que no ejercen, que no viven de entregar resultados, sino de dar clases. Y está bien, no me parece algo grave. El problema es que están dando certificados, por ejemplo, sin exámenes, sin tener, por ejemplo, un comité válido de profesionales avalados por años y años de trayectoria, por años de buenos entregables, no lo sé, ¿no? Un buen comité que pueda decir, bueno, este profesional pasó este examen, además es consistente, además es constante, entonces aquí está su certificado. Eso no existe. Aquí es, vienes, tomas un curso de 2 días o de 1 semana en donde te vamos a enseñar exactamente lo mismo que puedes encontrar en YouTube, en las páginas oficiales de los desarrolladores, y aquí está tu certificado, no como operador, sino como productor o mezclador, ¿no? Que es ya algo de mayor especialidad. Por otra parte, también, esto es una industria que tiene que ver mucho con el reflector. Muchas personas se acercan a esta industria por amor al reflector. No está mal, yo creo que cada quien tiene sus motivos y es muy respetable, pero también las escuelas se dieron cuenta de que hay muchos chavitos que se acercan a la producción musical porque quieren ser artistas y quieren aprender a producirse, ¿no? Y estas escuelas lo están capitalizando y están dejando a un lado mucha formación que tiene que haber para que realmente un chamaco se convierta en un productor. Ahora, ¿cómo evitar como cliente un falso profeta y que termines con un mal sabor de boca? Número 1, buscar gente que tenga tarifas serias. Número 2, la parte principal, pues los contratos. Una buena idea es fragmentar o seccionar los entregables y no esperarte al entregable final. Y eso manifestarlo en el contrato. Un contrato sólido, ¿no? No una hojita. Si divides por etapas, si divides por precios cada entregable, pues estás más cubierto y estás protegido de cierta manera y evitas un problema de $500,000 o más, ¿no? Que a la mera hora termina siendo muchísimo dinero por un entregable final. Fíjate que de lo que estás platicando, Luis, y amigos que nos escuchan, vean por favor la profundidad de este negocio. Hasta ahorita uno hubiera pensado que todo esto es como que muy lúdico y muy así al aventón, y se juntan y como que le van afinando ahí con un sintetizador las cosas. Y en fin, estoy hablando tonterías, ¿no? La verdad es que esto es una industria que tiene estructura,
que tiene, como lo dice Luis, un marco legal que tiene, vamos, las gentes serias, ¿no? Que quiere decir que está explicándote o plasmándote en blanco y negro lo que va a hacer, lo que no va a hacer, cómo lo va a hacer, cuánto va a tardar e inclusive qué pasa si incumple. Por ambas partes, qué pasa si no pagas o qué pasa si él no hace lo que se tenía que hacer. Y eso no tienes que ser un genio para entender que ya le da una clara diferenciación a quien tiene un marco de acción, de ejecución, de actuación muy bueno y el que es pues un payaso, no tengo otra forma de decirlo. Y la otra cosa que estaba diciendo Luis que a mí me entró en las venas fue que si yo te diera a ti el manual para volar un Airbus 320, que son los aviones muy comerciales en México de varias líneas aéreas, son jets, ¿tú crees que leyéndolo de lomo a lomo ya puedes volar el avión? Jamás. O sea, pues yo siento que no, tendrías que estar más que loca o loco para pensar que puedes hacerlo. Y eso que te puedes hacer un examen y puedes saberte lo que está en cada página y demás, pero eso no te da la experiencia táctica de hacer algo. Si hasta ahorita he llevado a cabo un análisis de lo que llevamos en el podcast con Luis, Luis empezó a los 12 años en esto y estuvo días enteros metidos para solamente ganar la parte, entre comillas, de horas de vuelo que un piloto tiene. Pero eso no te hace volar un avión. Eso nada más te da experiencia de lo que funciona y no funciona, sirve o no sirve, que va desde los instrumentos, de lo que vas a usar, hasta cómo usarlo. Porque esa es la otra cosa. Si ustedes vieran esta grabación, pues yo enfrente de mí tengo un micrófono sencillito de internet. Con mucha pena le tuve que pedir a Luis que me dejara usarlo. Y si vieras a Luis, detecto en esta conversación como 4 componentes nada más que tiene entre la cabeza y su boca. O sea, es algo muy sofisticado y las marcas le piden a Luis probar su equipo porque sabe qué hacer con él, lo puede llevar al extremo. Este tipo de situaciones obviamente me hace preguntarte a ti, Luis, ¿qué recomendaciones le darías a alguien para poder comenzar a entender el impacto de la producción musical en sus negocios? O sea, yo siento, Luis, que los negocios, las empresas con las que yo mismo trato, no le ponen mucha atención a la producción musical. Y por otro lado, cuando yo me he dado cuenta que negocios tienen este tipo de situaciones, la experiencia es dramáticamente diferente y la gente está súper emocionada. Nada más basta para la coyuntura actual pensar en que Apple está liberando ahorita, amigas y amigos, bueno, acaba de liberar, pues, ¿qué podríamos decir? Una especie de lentes, si lo quieren ver de alguna manera muy simplista, que te van a permitir ver la realidad aumentada desde tu óptica, con realidad virtual embebida. Y yo diría que la mitad del éxito de esto es manejo del sonido. Si no se maneja bien el sonido, no va a funcionar lo que están haciendo. Y son inversiones que se vienen a futuro inmediato brutalmente altas. Entonces, platícanos, Luis, estas recomendaciones que le darías a alguien para poder entender el impacto de lo que tú haces en los negocios convencionales. Mira, vámonos por la parte larga y filosófica primero. El sonido no solamente es un fenómeno físico que sucede en la naturaleza y que se expresa en la tecnología. El sonido también es manifestación de nuestra cultura y nuestras civilizaciones. Hay un libro llamado Musicofilia de un neurólogo que se llama Oliver Sacks y empieza explicando cómo es que la música no sirve para nada. Bien pudimos haber sobrevivido como especie sin música y sin arte. Sin embargo, eventualmente termina explicando que esto sirve para avanzar. De una manera también un poco más sofisticada, lo expresa otro historiador que se llama Yuval Noah Harari en un librazo que se llama Sapiens, que les recomiendo mucho. Muy al principio, en sus primeras páginas de un tabique del libro, explica cómo realmente no fue el lenguaje tal cual lo que nos consolidó como civilización, sino cómo este lenguaje se utiliza para expresar realidades imaginarias. Ojo, no fue nuestra capacidad para decir, cuidado, ahí viene un león que nos va a comer, cuidado, ahí está la tribu enemiga, miren, allá hay unos búfalos, vamos a cazarlos. No fue eso. Harari explica que lo que nos dio cohesión como civilización fue la capacidad de transmitir realidades imaginarias. ¿A qué me refiero? Religión, economía, mitos, leyendas. Eso fue lo que nos hizo tener un entorno colaborativo más allá de 150 individuos.
Y el arte, la música, por ejemplo, es uno de los mejores transmisores de estas realidades porque simplemente nos hace sentir. Entonces, si algo tiene tanta profundidad como para darle cohesión a la sociedad, imagínate el impacto que tiene la producción musical en un negocio. Estamos hablando de proyección. Mientras mejor suena tu producto o tu contenido, mejor va a proyectar y mejor va a llegar a las emociones de las personas que lo reciben. Ahora, de manera muy concreta, te doy un ejemplo. Hace tal vez 4 o 5 años, por ahí del 2021, 2022, produje a un artista que ya era bastante famoso, tenía una proyección internacional bastante considerable, era escuchado en Estados Unidos, en España, y era muy bien recibido en todo el mundo. Le produje su disco, sonó muy bien, sonó maravilloso, todos muy contentos, y eventualmente me invitaron a producirle su concierto. Recuerdo que mucho de lo que se manejó en la publicidad fueron las altas expectativas alrededor de la calidad musical y la tremenda producción que tenía el show. Tenía una producción muy robusta. Y bueno, esto de la mano con la personalidad del artista tuvo tanto impacto que en primera el concierto tuvo lleno total. Vino público de varios países. Durante el montaje a las 3 o 4 de la mañana había ya bastante gente acampando fuera del recinto. Y efectivamente fue un espectáculo brutal. Ya después, durante su carrera y en sus diferentes áreas de negocio, el artista tuvo varios problemas administrativos con sus proveedores, tanto de distribución como en planeación estratégica, merchandising, prensa, etc. Y a mi parecer esto lo perjudicó al grado de que todos estos problemas podrían haber permeado en la producción de sus siguientes conciertos y para mí eso imposibilitó mi participación. Muy agradecido, decliné la invitación que se me hizo a colaborar en los siguientes shows, pero no podía participar porque no existían las condiciones para repetir lo que habíamos logrado originalmente. Siempre hay quien le entra al quite, pero a mis ojos, todo esto que tiene que ver con proyección, al no estar firme, tuvo un impacto negativo tanto en el boletaje como en el público. Y es que el público, pues, no perdona, ¿no? No, nunca hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión y menos en esto, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, con eso te digo todo, porque ahí se te va el negocio. No, y qué bueno, Luis, que estás dando a los que nos escuchan que no todo es el dinero. O sea que, como tú decías, había la parte económica en este proyecto, pero declinaste porque la estructura operativa, administrativa, de producción que se esperaba no estaba en tu rango de calidad y de ejecución Y mira, a veces bromeamos algunos colegas y yo de por qué luego esta industria no es tan seria en algunos procesos como los administrativos y decimos, pues es que nadie se va a morir, ¿no? No es como la medicina o no es como las telecomunicaciones, que si fallan en un avión, el avión se cae y la gente se muere, ¿no? Pero la verdad es que en la producción de musical en vivo sí se puede morir la gente. Si no pones, no sé, por ejemplo, 2 choferes para manejar 2 turnos porque van de gira a algún lugar, pues el staff que va en esa camioneta, si el chofer se duerme, pueden chocar, ¿no? Y ha pasado. Colegas que han tenido accidentes graves, serios y casos famosos, pues por ejemplo este video que estuvo circulando de una banda de K-pop, me parece, en donde se caen las luces y mataron a los bailarines y todo. O sea, de pronto sí la gente sí se muere también aquí, ¿no? Sobre todo en el en vivo. Entonces hay que cuidar esos procesos y eso es lo que te permite dormir tranquilo. No puedes dormir con esa responsabilidad si no está cubierta. Claro. Luis, y me gustaría ahora aprovechar que te tengo enfrente de mí. Fíjate que pues, obviamente el podcast lo escuchan empresarios, ejecutivos de varios tipos, inclusive universitarios. Si pudieras darle alguna recomendación a los empresarios que nos están escuchando, basado en tu experiencia, ¿cuál sería? La primera es que antes de hacer o de tomar cualquier decisión, hay que preguntarse por qué, para qué y cómo. Con la salvedad de que estas preguntas no te hagan caer en la inactividad, sobre todo en la industria de la música. En la industria de la música hay que estar activo. Otro consejo importantísimo es que tengan un equipo sólido, que tengan buenos filtros para estar con la gente correcta. La gente correcta no necesariamente es tu amigo, pero sí un buen colaborador.
Otro, hacer siempre observación y diagnóstico tanto interno como de los clientes, ¿no? Para saber en qué podemos mejorar. Otro que a mí me llama la atención, y más bien ahí tú me dirás porque tú eres el experto ya de todo esto en cuestión de tecnología y todo. Esto es meramente una suposición, no es un consejo, pero tal vez es una perspectiva que les puedo compartir, es enfocarse más hacia la calidad que a la cantidad. Sé que hay negocios que son tortillería, pues, y que despachan por cantidad. Sin embargo, yo siento que en industrias que involucran tecnología, por ejemplo, como en la música, la cantidad los pone en riesgo. Por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial ahora con esta canción de Bad Bunny nos vino a demostrar qué tan genérica es la música de las masas. ¿Por qué? Porque es música que se produce por cantidad. Y está bien. Sin embargo, yo creo que la mejor manera de hacerle frente a ese desarrollo que nos podría sacar de la jugada es teniendo procesos más humanos e involucrando justo esa calidad, la calidad humana, el factor humano. Eso es algo que yo ponderaría, ¿no? Claro. No sé tú qué opinas. Tocando lo que tú dices y tomándote la palabra, calidad significa que algo sale con ciertos rangos. No menos de esto, no más de esto. Y entonces, cuando ya entiendes que tienes fronteras, puedes concentrarte en cómo garantizar que en esas fronteras las cosas sucedan y sucedan muy bien. Pero claro, tocaste otro elemento que es muy importante. Yo le llamo el triángulo perfecto de la ejecución. Tiene 3 componentes. La base es la gente. Tienes que tener a la gente correcta, pero tienes que tener esa gente correcta ejecutando los procesos óptimos. Cuando la gente correcta ejecuta los procesos óptimos, lo que va a cerrar la pinza es la tecnología adecuada. Y ese es el orden. Empieza con la gente. Si la gente no es la adecuada, si no está preparada, si no está certificada, si no está capacitada, vienen fatigas, errores, vienen accidentes. Y te lo demuestro. Gente buena con procesos buenos, con mala tecnología, pues vas a tener continuamente cosas que fallan esporádicamente. Sí, claro. Siempre tienes que empezar a ver de dónde salió. Tecnología buena con procesos buenos, con mala gente, es que a mí me dijeron, es que yo no sabía, es que yo pensaba, y entonces tampoco funciona, ¿no? Y lo que sería gente buena, con tecnología buena, pero con malos procesos, pues la gente se vuelve proceso. Si Lupita era venta, si no viene Lupita, ¿no? Entonces, lo dijiste, digo, de una manera mucho más elocuente tú, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema de calidad, enfócate en lo que puedes y sabes hacer y no te salgas de allí. Y si te fuerzan a hacer otra cosa, no debes de tomarla. Y si el que quiere hacer algo contigo no respeta esos rangos tuyos, no lo hagas. Y lo segundo, pues no escatimes en la gente, en tus procesos y en tu tecnología. Entonces, me emociona que digas esto porque el siguiente tema que quiero exprimirte a ti, Luis, es el que si pudieras compartirnos cuál es, en tu opinión, la peor práctica de negocios que comete un empresario mexicano, en tu opinión, en tu experiencia, ¿cuál sería? No manejarse con claridad. Y lo he vivido mucho en la industria musical y es por eso que el cliente a veces termina insatisfecho, porque no manifestarle bien qué le vas a entregar, cuándo le vas a entregar, en qué momento, hasta dónde son tus alcances, etcétera, etcétera, genera expectativas. Y el cliente te contrata con expectativas que a la mera hora no se cumplen. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y como decíamos, el productor tiene que ser líder, el productor tiene que llevar el proyecto a buen puerto. Es el único responsable, el único, nadie más. Lo dijiste de otras formas antes, contratos, expectativas claras. Amigos, estamos hablando de un mundo que está jugando directamente con las emociones, con los sentimientos. La música mueve este tipo de situaciones y puede provocar cosas agresivas también. Entonces, pues lo que dice Luis es un marco de referencia preciso, va a generar expectativas precisas y resultados precisos. Y con eso me quedo, Liz, si es que lo definí bien. Todo esto pareciera que en una industria creativa empantana precisamente este flujo de trabajo que necesita de empatía y de color y de muchas cosas, ¿no?
Pero la verdad es que sucede todo lo contrario, porque sí, efectivamente, el artista sí quiere compartir, crear, vivir la experiencia de hacer un disco, etcétera, etcétera, y está feliz y todo eso. Pero en el momento en el que todo empieza a perder claridad, el cliente se espanta porque invirtió mucha lana, ¿no? Entonces eso es lo que verdaderamente impide la creatividad. Justamente tener toda esta estructura permite que, claro, hay momentos muy rígidos en donde todo es blanco y negro, en donde todo es estructurado, pero esto permite que haya momentos muy consistentes en donde uno se sienta a crear y a llorar y a reír y a brincar de emoción y todo, porque todo lo demás está resuelto. Claro. O sea, estás haciendo algo predecible, Luis. Exactamente. Y claro que hay caos, ¿no? O sea, para que haya creatividad también tiene que haber caos y al mismo tiempo orden. Tiene que haber esta dualidad en un proceso creativo. Si no hay orden también en la creatividad, te pierdes. Y claro, cuando no hay dinero de por medio, cuando es un juego no pasa nada, pero cuando te metieron lana, no solamente empieza a haber disgusto, sino pánico, ¿no? Y ya no hay creatividad. Entonces, este orden facilita el caos necesario en el momento correcto. Claro, y para mí es una revelación, te lo digo con honestidad, aunque he escuchado tu podcast que recomiendo mucho, Whisky, producción musical de Luis, explica muchos de estos conceptos. Yo de veras me he involucrado a entender lo suficiente para entender que no entiendo, ¿no? Pero básicamente lo que puedo decirles es que tiene mucha tecnología detrás, tiene mucha estructura detrás y como dice Luis, tiene mucha precisión. Y en la precisión puede dar la cabida a la creatividad en el momento preciso en el que se requiere, pero también acotada, también bajo un marco de referencia que nos permite saber hasta dónde llegar y en qué llegar. Y eso es lo que Luis ha definido muy claramente para mí, cuando menos, en esta intervención. Luis, quiero preguntarte, mira, como te dije, ejecutivos, ejecutivos escuchan predominantemente, pues amablemente mi podcast, pero también escuchan, fíjate que gente joven, universitarios, inclusive gente de niveles abajo de las universidades. Tengo el gusto de saber que en algunos lugares soy un podcast que escuchan semanalmente para comentar. Y es por eso que siempre quiero hacerle a todos mis invitados una pregunta. ¿Qué sugerencia le harías a un joven que está por empezar su vida empresarial en términos de mejores prácticas para arrancar un negocio o vida en este mundo, en el tema de la producción musical? Yo sé que tú eres un referente, yo sé que te van a escuchar jóvenes. ¿Qué consejo les das? Bueno, primero que nada, yo era de esos que te escuchaba semanalmente cuando tenía 20 años. O sea, hace, ¿qué será? Como 15 años, estamos en 2024. O sea, ya me la regresaste. Entonces, primer consejo, escuchen a Moisés Polishuk. Segundo consejo para los jóvenes, desarrollar el liderazgo y el criterio. Eso es lo principal. Porque mira, como productor, insisto, no necesariamente tienes que ser el ingeniero de grabación. A veces sí, a veces tienes que ser también el ingeniero de mezcla o el arreglista. Pero en otros proyectos simplemente eres el encargado de comunicar a todas las partes para que esto suceda. Entonces, lo que hay que tener en primera instancia es criterio y liderazgo. Otra es tener la vocación, atesorar el proceso. Justo lo que decía con respecto a los que se acercan a esta actividad por el reflector, son los que se acercan por el resultado. Y claro, el resultado es increíble, pero el proceso es fascinante. Saber realizar el proceso es lo que te da chamba. Muchas veces un solo buen resultado te dura poco en la cartera. Entonces hay que atesorar el proceso. Entonces, como productor, creo que hay que acercarse también a la apreciación de las sutilezas de todo aquello que nos rodea. Porque la música está llena de sutilezas. Súbele tantito acá, bájale tantito acá, comprime tantito más, etcétera, etcétera. Como decíamos, el sonido es manifestación de la cultura y de la civilización y es lo que nos conecta como especie. Entender el mundo a través del oído es entender el mundo a través de detalles y nos permite entendernos a nosotros mismos, nos permite construir una mejor identidad, más compleja, con mayor alcance y nos permite comunicarnos mejor con el cliente, nos permite aglutinarnos mejor como equipo. Entonces, apreciar las sutilezas a grandes rasgos significa apreciar la cultura. Porque ojo, esto es emprendimiento cultural. Tienes que tener cultura para hacer un emprendimiento cultural. No, claro.
Y mira, de lo que me quedo también de lo que dices que he vivido en mi práctica, es que si nos ponemos a pensar, realmente no existe la competencia como tal. Hay un mercado objetivo que quiere algo y alguien que lo provee, pero el ADN de esas compañías está plasmado en sus procesos. Y yo te aseguro que tú tienes colegas a los que admiras y respetas como productores como tú, pero que hacen las cosas diferentes que tú. Y lo que hacen es que tienen ciertos detalles en sus procesos que ellos hacen que tú no haces o haces diferente. Y obviamente eso es lo que distingue en este ecosistema a unos de otros. Lo cual me deja pensando que obviamente le has dicho a los jóvenes que nos escuchan que es fundamental o es primario que no se lancen a lo loco, que verdaderamente estudien los detalles, que verdaderamente plasmen sus procesos y que le metan mucho pensamiento a ello y que no menosprecien la parte cultural, que finalmente es lo que engloba lo que van a hacer. No sé si te entendí bien. Sí, pero que además no la vivan solamente a través de lo que hacen como en su disciplina, sino que también salgan a comer rico, que también se procuren viajes, que se procuren películas, que se procuren apreciar la vida. Porque al final estamos tratando con emociones que afectan a la vida de las personas o que representan la vida de las personas. Porque eso nos construye también como artistas y este también es un proceso tecnológico, técnico, pero también artístico. Y en ese sentido, Luis, quiero meter un poco de disrupción en esta plática y preguntarte con base en lo que hemos platicado precisamente, ¿cuál ha sido el mejor y peor consejo que te han dado? Mira, vamos a empezar por el peor si quieres. Hazle caso a tu intuición. Fíjate que siempre se nos dice, no, hazle caso a tu instinto y a lo que tú intuyes y confía en ti. Yo confío mucho en mí, he pecado a veces de exceso de confianza y creo que muchas veces mi intuición me ha llevado a buen puerto, creo que tengo buena intuición, buen colmillo, pero por intuición también he metido colaboradores a mi empresa que me han afectado en la cartera, que me han drenado emocionalmente, terrible. Por intuición he aceptado proyectos que no debía haber aceptado. Entonces, hacerle caso a la intuición nada más es un error. Claro que hay que escuchar lo que uno siente, pero la percepción está sujeta a... Tiene un margen de error grande. Creo que en contraposición hay que tener filtros y procesos para cualquier decisión que uno va a tomar. Para contratar gente, para contratar proveedores, para aceptar proyectos. Claro, es el peor. ¿Y el mejor consejo que te han dado? Creo que me lo diste tú y lo das en el podcast. Explica lo que haces. Y sencillo. Pues muchas gracias. Digo, a mí, amigos, me emociona que alguien de la categoría de Luis diga que eso es, pero pues sí, es muy viable que te lo haya dicho y es porque precisamente siento que las ideas fáciles valen más que cualquier complejidad que no sirva de nada finalmente. Y este medio de Luis es un medio de verdad, hostil y complicado. No es tan fácil. Por cada Luis García les puedo platicar de cientos de fracasos. Y es lo mismo con la rola que te gusta o con la película que te emociona. ¿Cuántas fracasaron en el camino, no? Entonces, en la medida de lo posible, el que expliques las cosas fácil y rápido te va a facilitar mucho el distinguir quién es y quién no es tu cliente. Y no quiere decir que sea un mal cliente, quiere decir que no era para ti. Y eso es lo que me emociona mucho que hayas comentado, mi querido Luis. Y bueno, he incorporado otra cosa que empezó desde la entrevista pasada, en este caso a ChatGPT. Eres el primer humano que lo va a hacer, pero ahora yo te pregunto a ti, ¿hay alguna pregunta tuya para mí? Creo que las preguntas para ti están albergadas en el podcast que grabamos en Whisky Producción Musical. Sobre todo en ese podcast a Moisés le pedí que hiciera un diagnóstico de la industria de la música siendo tan compleja y tan variable y tan caótica como es. E hizo un diagnóstico muy acertado, ¿no? Entonces vale la pena ver cómo una persona que no conocía nada de lo que hacíamos hizo un diagnóstico tan certero, ¿eh? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Y bueno, pues digo, se nos está acabando el tiempo.
¿Alguna recomendación a las personas que están escuchando este podcast a manera de tu conclusión o algo que no te he comentado que es importante que comentes? Fíjate que más bien se me olvidó, además de estas recomendaciones para los jóvenes, de esto de apreciar las sutilezas, también que estén preparados para la diversificación. Esto también creo que es una opinión que podría estar en tela de juicio, pero diversificar tiende a ser para mí algo sabio. La diversificación ayuda a la gestión de riesgos, a la supervivencia, a la resiliencia y también a mantenerte saludable y activo y aprendiendo más cosas, ¿no? Diversificar es una buena idea. Yo actualmente soy productor, pero también soy mezclador, también soy masterizador, también soy restaurador en la Fonoteca Nacional, también hago publicidad. Recientemente he estado haciendo mucha música y diseño de sonido para BMW, Coca-Cola, Nestlé, Electra y bueno, un sinnúmero de marcas. Entonces, esta trinidad entre el emprendimiento, las instituciones y el outsourcing o freelancing en la publicidad son medios diferentes, y diversificar no solamente me ayuda a aminorar o amortiguar los riesgos de perecer en esta industria complicada, sino que también me hace más feliz. La verdad es que como emprendedor muchas veces eres el motor de lo que haces, ¿no? Y ser el motor es cansado. Ser el motor es un drenaje emocional y físico e intelectual muy fuerte, ¿no? Y en la publicidad todo es más amable, todo fluye muy bien, todo es bien pagado, pero eres solo un engrane, ¿no? Y eso está padre. Ser motor en algunas cosas y ser engrane en otras vale muchísimo la pena, es refrescante, es súper nutritivo para el espíritu. Entonces la diversificación es buena idea. Amigos, pues escuchen, yo creo que son palabras muy sabias y sobre todo no hay pretexto, se pueden ejecutar, que es la parte importante. Luis, siempre termino mis podcasts con un ejercicio en el que te voy a decir 5 palabras que no conoces, que se me ocurrieron a mí, y tú me vas a decir lo primero que te venga a la mente, ¿vale? Venga. Sonido. Vida. Producción musical. Negocio. Artistas. Caos. Música. Todo. México. Hogar. Amigos, han escuchado ni más ni menos que a Luis García. No solo un productor, amigo, ¿cómo lo puedo decir? Uno de esos espíritus que el tiempo y el espacio no va a olvidar. Se los digo no porque sea yo un filósofo o un profeta, se los digo porque la obra de Luis nos va a trascender a Luis y a mí mismos, y espero que este podcast, Luis, cuando menos como fue para mí, sea muy enriquecedor para futuras generaciones, que emocione a otros empresarios, a otros profesionistas, que valore el esfuerzo de lo que es la música y la producción musical, pero sobre todo que no olvidemos que finalmente Luis es uno de tantos mexicanos exitosos que construye día a día un futuro mejor para todos nosotros. Me siento muy emocionado de que hayas tomado este podcast y este tiempo para mí, Luis. Te agradezco mucho. Ha sido de veras un honor y privilegio el poder hacer esto contigo. Amigo mío, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que se quedaron aquí escuchándonos. Excelente, Luis. Pues soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo is back.